Imagina que te encuentras solo en una inmensa llanura de césped perfectamente verde, tan artificial que duele a la vista, bajo un cielo azul sin nubes y un sol que no emite calor. No hay viento, no hay aves, no hay el más mínimo rastro de vida orgánica, pero el aire se siente denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Estás en el centro exacto de un mundo digital, diseñado para estar lleno de caos, risas y destrucción, pero hoy, en este servidor local desconectado de la red global, eres el único habitante. Este es el escenario inicial de Garry's Mod, un experimento de físicas construido sobre el motor Source, que nació a principios de la década de los 2000 y que de manera completamente involuntaria se convirtió en uno de los simuladores de terror psicológico más potentes, crudos y fascinantes de la historia de la cultura digital. No estamos hablando de un juego que intente asustarte con monstruos prefabricados o narrativas de terror. Estamos hablando de un miedo mucho más primitivo, un pánico que surge desde las entrañas de la psique humana cuando se le expone a un vacío absoluto que, paradójicamente, está regido por leyes físicas hiperrealistas. Para comprender la magnitud de este fenómeno, debemos despojarnos de la idea de que los videojuegos son solo entretenimiento y comenzar a verlos como espacios arquitectónicos, como simulaciones de la realidad que cuando se despojan de su propósito original, revelan las grietas más oscuras de nuestra propia percepción. El motor Source, la proeza técnica que dio vida a títulos legendarios como Half-Life 2, fue diseñado para ser el pináculo del realismo interactivo de su época. Los desarrolladores crearon un mundo donde la madera se astillaba. El metal resonaba con un eco hueco y pesado, y los cuerpos humanos o alienígenas caían al suelo obedeciendo las implacables leyes de la gravedad y la inercia mediante la tecnología de muñecos de trapo. Todo en este motor fue meticulosamente calculado para simular la vida y sus consecuencias materiales. Pero Garry's Mod tomó estas herramientas, este universo de reglas físicas estrictas, y lo vació por completo de su narrativa. No hay una invasión interdimensional, no hay un imperio opresor al que derrocar, no hay aliados ni enemigos. Solo estás tú, una herramienta capaz de manipular la materia conocida como el arma de físicas, y un mapa de pruebas que se extiende hasta donde alcanza el horizonte delimitado por paredes invisibles. Al entrar a mapas icónicos como Construct o Flatgrass en el modo de un solo jugador, el cerebro humano experimenta un cortocircuito inmediato. Nuestra mente, moldeada por millones de años de evolución para buscar patrones, amenazas y compañía en nuestro entorno, se encuentra de frente con un lienzo en blanco que es demasiado realista para ser ignorado, pero demasiado estéril para ser habitado. Esta disonancia cognitiva es el epicentro del pánico que miles de usuarios han reportado a lo largo de los años en foros oscuros y tableros de imágenes. La estética del motor Source tiene una cualidad que los psicólogos digitales y los expertos en comportamiento humano en entornos virtuales han comenzado a llamar el valle inquietante arquitectónico. No son solo los rostros humanos los que pueden provocarnos repulsión cuando se acercan demasiado a la realidad sin alcanzarla, los espacios físicos también pueden sufrir de este síndrome. Las texturas de los edificios en estos mapas están basadas en fotografías reales de concreto, ladrillo y asfalto de ciudades de Europa del Este y Norteamérica, diseñadas para evocar una sensación de decadencia industrial. Cuando estos materiales fotorrealistas se aplican sobre geometrías perfectamente rígidas, cuadradas y sin el menor rastro de desgaste natural, erosión o suciedad aleatoria, el resultado es un entorno que el subconsciente identifica como falso, como un escenario de teatro montado por una entidad desconocida que intenta imitar el hábitat humano sin comprender realmente qué es la vida. Al caminar por los pasillos subterráneos del mapa Construct, los pasos del jugador resuenan con una nitidez asombrosa. El diseño de sonido del motor Source es implacable. Cada superficie tiene un perfil acústico único. Caminar sobre baldosas genera un chasquido agudo, mientras que el césped produce un roce sordo. En un entorno multijugador, estos sonidos son información táctica vital, señales de que alguien se acerca. Pero en la soledad absoluta de una partida de un solo jugador, tus propios pasos se convierten en tu peor enemigo. Cada sonido que produces es una confirmación de tu aislamiento, y al mismo tiempo, el eco de esos sonidos te hace dudar de tu propia soledad. La acústica de estos espacios vacíos es tan perfecta que cualquier ruido fuerte, como dejar caer un contenedor de metal gigante desde el cielo, genera un estruendo metálico ensordecedor que reverbera por todo el mapa, seguido inmediatamente por un silencio sepulcral que resulta aún más opresivo que el ruido mismo.
Este contraste violento entre el ruido hiperrealista y el silencio absoluto es una técnica de tortura psicológica no intencionada que agota la resistencia mental del jugador. Esto nos lleva inevitablemente a explorar la claustrofobia de las herramientas de físicas, un concepto que parece contradictorio cuando hablamos de un juego sin límites de creatividad. Tienes el poder de un dios. Puedes invocar cualquier objeto, desde una simple taza de café hasta un tren funcional, y manipularlos en el aire congelando su movimiento a voluntad. Puedes construir fuertes, vehículos, máquinas complejas. Sin embargo, la construcción sin propósito en un mundo muerto genera una profunda sensación de alienación. Imagina construir una casa perfectamente detallada con muebles y decoraciones, solo para darte cuenta de que nadie jamás la va a habitar. La agorafobia de los inmensos cielos vacíos se combina con la claustrofobia mental de estar atrapado en una caja de arena de la que no hay escapatoria real. Eres un prisionero de tu propia omnipotencia. Las herramientas te permiten modificar el mundo, pero no te permiten darle vida. Al colocar personajes no jugables, conocidos por la comunidad como ciudadanos, te enfrentas a otra capa de horror. Aparecen de la nada con sus ropas de civiles y sus miradas perdidas. Si no les asignas una inteligencia artificial de combate, simplemente se quedan allí, de pie, parpadeando ocasionalmente, respirando con una animación cíclica interminable. Son maniquíes de carne virtual. Observar a estos avatares vacíos es como mirar directamente al abismo del código binario, una experiencia que te recuerda brutalmente la falsedad de todo el entorno. Pero para entender esta paranoia a fondo, debemos mirar hacia los rincones oscuros que los creadores de estos mapas dejaron ocultos a plena vista. Todo mapa de pruebas del motor Source tiene un propósito utilitario para los desarrolladores. En Construct existe una habitación completamente oscura, sin ninguna fuente de luz, diseñada para probar las linternas y los efectos de iluminación dinámica. También hay una habitación blanca resplandeciente y un cuarto con un espejo gigante para evaluar los reflejos. Cuando un jugador solitario entra en el cuarto oscuro, la ausencia total de fotones digitales simula una ceguera perfecta. Al encender la linterna, el estrecho cono de luz revela las texturas del ladrillo, pero las sombras se proyectan de formas amenazantes. El cerebro, desesperado por estímulos, comienza a sufrir de pareidolia extrema. La pareidolia es ese fenómeno psicológico que nos hace ver caras en las nubes o figuras en las sombras. En la oscuridad artificial de Garry's Mod, la pareidolia se convierte en paranoia pura. Los jugadores juran ver sombras moviéndose en el límite de su visión o sienten una presión inmensa a sus espaldas, la certeza irracional de que algo los está observando desde el rincón que la linterna no alcanza a iluminar. Esta sensación de ser observado dio lugar a una de las mitologías digitales más fascinantes de la primera década de los 2000, un fenómeno colectivo de folclore de Internet que precede por muchos años a la cultura de las conspiraciones modernas. En los antiguos foros de discusión, los jugadores comenzaron a compartir historias de figuras oscuras que aparecían en la distancia, en los bordes del mapa o en lo alto de los edificios inalcanzables. Algunas de estas siluetas fueron bautizadas con nombres crípticos. La comunidad estaba creando sus propios demonios para llenar el vacío insoportable del juego. Antropólogos digitales sostienen que esto no era una simple broma colectiva, sino un mecanismo de defensa psicológica. La mente humana prefiere la existencia de un monstruo aterrador a la aceptación de la soledad absoluta y sin sentido. Inventar un fantasma en la máquina era una forma de dotar al espacio vacío de un propósito, de una narrativa. El jugador ya no estaba solo en un abismo de código inerte, ahora era el protagonista de una historia de supervivencia contra una entidad desconocida. Este pánico del jugador único no era un fallo del juego, era una respuesta fisiológica y emocional de los usuarios ante un experimento de privación sensorial involuntario. La deconstrucción de esta fobia requiere que analicemos también el acto de romper las barreras del mundo, una mecánica conocida como atravesar paredes o volar libremente, el famoso comando que te permite salir de los límites de la física. Cuando un jugador se siente abrumado por el mapa, su instinto de huida suele llevarlo a activar este modo y atravesar el suelo o las paredes. Lo que encuentra al otro lado es quizás más aterrador que el mapa mismo. Al cruzar la geometría sólida, el jugador entra en el gran vacío negro o a veces en una repetición visual infinita conocida como el efecto del salón de espejos, causado por la incapacidad del motor gráfico para renderizar la nada.
Desde este exterior, el mapa se ve como una pequeña caja flotando en un océano de nada absoluta. Ver el mundo desde afuera rompe por completo la ilusión de la realidad, destruye la inmersión y expone la fragilidad de la simulación. Esta perspectiva exterior es una metáfora visual del solipsismo, la teoría filosófica que sugiere que solo la propia mente es segura de existir, y que todo lo demás, el mundo exterior y las otras personas, podrían ser ilusiones. El jugador, flotando en el vacío virtual mirando la pequeña caja de su realidad simulada, experimenta un terror existencial profundo, una deconstrucción de lo que significa existir en un espacio determinado. Esta sensación de nostalgia distorsionada y terror espacial fue el caldo de cultivo exacto para lo que hoy el Internet entero conoce como la estética de los espacios liminales. Años antes de que se popularizaran las imágenes de pasillos de hoteles amarillos e infinitos, los jugadores del motor Source ya habitaban y exploraban espacios de transición carentes de su función principal. Un mapa que simula una oficina abandonada, un complejo de apartamentos vacío o un canal de agua sin flujo son la definición misma de liminalidad. Son lugares que existen para ser atravesados, no para permanecer en ellos. Al obligar al jugador a permanecer indefinidamente en un espacio diseñado para el tránsito, se genera una tensión psicológica insostenible. La arquitectura está esperando que algo suceda. Las puertas están esperando ser abiertas por un equipo de asalto, los pasillos están esperando el fuego cruzado, las salas de control están esperando que se active una alarma, pero nada de eso ocurre. La tensión se acumula minuto a minuto, hora tras hora, hasta que el simple sonido de un barril de metal colisionando por un error de cálculo de las físicas hace que el corazón del jugador dé un vuelco, convencido de que la simulación finalmente ha cobrado vida de forma hostil. Ahondando más en esta paranoia digital, es imprescindible hablar de las fallas e imperfecciones del propio motor de físicas, las cuales actúan como perturbaciones en esta falsa realidad. El sistema de colisiones a veces no comprende cómo dos objetos interactúan y de repente una simple tabla de madera y una caja de cartón comienzan a vibrar violentamente, fusionándose la una con la otra, emitiendo un ruido atronador, como un repiqueteo metálico y orgánico al mismo tiempo, hasta que la energía acumulada los dispara por los aires a velocidades supersónicas. Este tipo de errores, muy comunes en el entorno, son percibidos por la mente no como simples fallos matemáticos, sino como convulsiones del tejido mismo de la realidad. Ver objetos inanimados retorcerse y temblar con tal violencia incontrolable evoca un terror primigenio a perder el control sobre el entorno material. Si las leyes de la física de este mundo pueden romperse y volverse caóticas en cualquier segundo, entonces el jugador nunca está verdaderamente a salvo, ni siquiera en una habitación vacía. La claustrofobia se intensifica porque el peligro no viene de un enemigo externo, sino de la materia misma que compone el universo. Avanzando en nuestra investigación, resulta fascinante observar cómo este fenómeno, aparentemente aislado de los foros de juegos de principios de siglo, se conecta de manera asombrosa con la psicología de la era moderna. Hoy en día, nuestra relación con la red global está profundamente marcada por una sensación de aislamiento similar. Navegamos por plataformas masivas, consumiendo contenido dictado por algoritmos inescrutables, interactuando con cuentas automatizadas y sistemas de recomendación que carecen de conciencia real. En muchos sentidos, el Internet moderno se ha convertido en un gigantesco mapa de un solo jugador. Millones de personas caminan solas por pasillos digitales que fueron diseñados para la interacción humana, pero que ahora están poblados por maniquíes virtuales generados por inteligencia artificial. La sensación de publicar un pensamiento o una creación en una red social y ser recibido por un silencio absoluto, o peor aún, por respuestas automatizadas sin alma, replica a una escala masiva la misma ansiedad profunda que experimenta el jugador solitario en una llanura de césped plana y artificial. Sociólogos especializados en dinámicas de redes sugieren que esta alienación moderna es una forma de autofobia colectiva, un miedo a nosotros mismos y a nuestra propia irrelevancia en medio de un universo de información abrumadoramente grande, pero fundamentalmente inerte. Al igual que el jugador que invoca cientos de objetos sin sentido para llenar el espacio vacío, los usuarios modernos inundan la red con contenido frenético, memes, videos y textos cortos, en un intento desesperado por generar ruido y ahuyentar el eco de su propia soledad.
Pero el ruido generado por algoritmos, al igual que el choque de los contenedores de metal en el juego, no puede reemplazar la conexión genuina. Solo reverbera por un momento y luego desaparece, dejando un silencio aún más pesado y ensordecedor. La teoría del Internet muerto, que postula que la mayor parte de la actividad en la red es ahora artificial e impulsada por máquinas simulando comportamiento humano, es la evolución directa y macabra del pánico de Garry's Mod. Caminamos por un entorno hiperrealista, con gráficos espectaculares y físicas de datos perfectas, pero sentimos, en lo más profundo de nuestra intuición, que estamos completamente solos en el servidor. El legado de este experimento sandbox trasciende las fronteras de la industria del entretenimiento interactivo para convertirse en un estudio de caso vital sobre la mente humana frente al abismo tecnológico. Nos enseñó mucho antes de que las gafas de realidad virtual intentaran encerrarnos por completo en ecosistemas digitales, que la libertad absoluta sin restricciones, sin propósito y sin comunidad, no es un paraíso, sino una forma de tortura existencial de diseño perfecto. Nos demostró que el terror más profundo no requiere de sangre, ni de oscuridad, ni de monstruos. Requiere únicamente de un cielo azul inmutable, un horizonte plano y la certeza aterradora de que nadie va a venir a buscarnos. La próxima vez que te encuentres navegando en el silencio de tu habitación a altas horas de la madrugada, desplazando la pantalla por interminables flujos de información vacía, recuerda la sensación de dar el primer paso sobre ese bloque de concreto gris artificial. El servidor sigue en funcionamiento, el motor de simulación sigue calculando las físicas de cada píxel, pero la verdadera pregunta que debes hacerte no es si el mundo digital es real, sino si tú mismo todavía posees el alma para diferenciar la vida del código puro. Al final de todo este vasto y aterrador recorrido por la arquitectura de la soledad digital y los fantasmas de nuestra propia paranoia en la red, te agradezco profundamente por acompañarme en este viaje hacia las profundidades de la psique y te deseo que encuentres luz en medio de tus propios laberintos de simulación. Hasta nuestro próximo encuentro en el vacío.